¿Qué es? Causas, síntomas, prevención, tipos, diagnósticos, tratamientos, otros datos. ¿Qué es? La degeneración macular asociada a la edad, DMAE, es una enfermedad compleja multifactorial, considerada una de las principales causas de ceguera central irreversible en los países desarrollados, tal y como explica Beatriz Fernández Vega, oftalmóloga de la Unidad de Retina y Vítreo del Instituto Oftalmológico Fernández Vega. Afecta a la parte central de la retina, llamada mácula, y se divide en dos tipos, una forma seca o atrófica y una forma húmeda, hemorrágica o exudativa. La mácula es la responsable de la visión central y de la fijación y por tanto de actividades tan frecuentes como leer, ver la televisión o conducir. En la actualidad, es la principal causa de ceguera legal en personas mayores de 60 años. Sin embargo, la visión periférica se mantiene inalterada, por lo que los pacientes pueden manejarse sin ayudas para tareas cotidianas como la deambulación. Causas. Aunque se desconoce su origen, la edad es uno de los principales factores de riesgo de la DMAE, que no suele aparecer antes de los 50 a 60 años y cuya incidencia aumenta con el paso del tiempo. Al envejecimiento hay que sumarle la predisposición genética, ya que se ha demostrado que los genes tienen más peso del que se creía hasta ahora en la enfermedad. Se estima que un 50% del riesgo de DMAE es hereditario y que la probabilidad de padecerla es entre 3 y 6 veces superior si se tiene un familiar afecto de primer grado, exponen desde el Instituto de Microcirugía Ocular. En cuanto a los factores ambientales que pueden influir en su aparición, destaca sobre todo el tabaco, que multiplica por 5 las posibilidades de desarrollar DMAE. Otros factores que influyen son los malos hábitos alimentarios, problemas en la circulación, hipertensión arterial, obesidad, exposición prolongada al sol. Síntomas. Las personas con DMAE van perdiendo progresivamente la visión central y de detalle, reduciéndose su nitidez y pudiendo ver borroso o nublado en medio del campo visual. Esto origina dificultades para reconocer rostros, leer, escribir, conducir, coser o realizar diferentes tareas de precisión. No obstante, permite mantener cierta autonomía a la hora de manejarse por casa o por la calle, ya que la visión periférica se conserva. Otros síntomas característicos de la DMAE son distorsión de las imágenes, percepción ondulada de líneas rectas, metamorfopsia, percepción de una mancha negra fija en medio del campo visual, alteración en la percepción del tamaño de los objetos, alteración en la percepción de profundidad y dificultad para calcular distancias. Dificultad para distinguir colores. Hay que tener en cuenta que la DMAE es una enfermedad generalmente bilateral, es decir, afecta a los dos ojos, aunque puede hacerlo de manera asimétrica. Cuando se trata de la forma húmeda de la patología, su avance es mucho más rápido y puede manifestarse en apenas días o semanas. Prevención. No se puede prevenir su aparición, pero sí detectarla precozmente con consultas periódicas de fondo de ojo y en casos necesarios con tratamiento vitamínico y autoexploración con rejilla de Amsler, sobre todo en aquellos casos que tengas factores de riesgo conocidos o antecedentes familiares de DMAE. Por eso, es conveniente hacerse revisiones periódicas de fondo de ojo, pues como signos pueden aparecer drusas maculares, depósitos blanco-amarillentos en la mácula, alteraciones del epitelio pigmentario retiniano de la retina, áreas de atrofia macular que nos indican una predisposición la DMAE, apunta Fernández Vega. El tratamiento vitamínico con antioxidantes, zinc, selenio, luteína, etc., protege la mácula y puede llegar a frenar, en algunos casos, la evolución de la enfermedad. Asimismo, la autoexploración con rejilla de Amsler en casos en que ya empieza a haber signos de DMAE nos ayuda en la detección precoz de cambios en la mácula. Tipos. Existen dos tipos de la DMAE. DMAE seca o atrófica. Es el más frecuente pero benigno por su evolución más lenta. DMAE húmeda o exudativa. Su evolución es mucho más rápida y tiene peor pronóstico, ya que, en el proceso, se acumula líquido debajo de la mácula. Entre los síntomas, destacan la visión ondulada de las líneas rectas y la disminución de la visión central. También puede notar cambios en la lectura del periódico, al ver la televisión o al mirar las caras de la gente. Si nota los objetos torcidos o la aparición de manchas negras que no cambian de posición, debe concertar una visita en el plazo de unos días. DMAE seca o atrófica. Es el más frecuente pero benigno por su evolución más lenta. DMAE húmeda o exudativa. Su evolución es mucho más rápida y tiene peor pronóstico, ya que, en el proceso, se acumula líquido debajo de la mácula. Entre los síntomas, destacan la visión ondulada de las líneas rectas y la disminución de la visión central. También puede notar cambios en la lectura del periódico, al ver la televisión o al mirar las caras de la gente.
Si nota los objetos torcidos o la aparición de manchas negras que no cambian de posición, debe concertar una visita en el plazo de unos días. Diagnóstico. Ante los primeros síntomas, el médico revisará la historia clínica del paciente y llevará a cabo un examen ocular completo. Según la Sociedad Española de Retina y Vítreo, para realizar un correcto diagnóstico de la DMAE es imprescindible la visita con el oftalmólogo, siendo necesarias las siguientes exploraciones: examen de fondo de ojo con dilatación de la pupila o con la cámara no midriática, y examen de la avenida, optotipo ETDRS. La tomografía de coherencia óptica, octubre, es una prueba muy recomendable a realizar en la medida de lo posible, mientras que la angiografía fluoresteínica se considera opcional y solo se realizará ante la sospecha de membrana neovascular. Tratamientos. La DMAE seca no tiene un tratamiento proactivo actualmente, según explica Jesús Pareja Esteban, oftalmólogo de la Clínica Rementería, si bien hay en marcha varios estudios que pretenden evaluar la eficacia de algunos fármacos en la detención del progreso de la enfermedad, que suele conducir a la atrofia y falta de funcionalidad de los tejidos. A estos pacientes se les suelen recomendar medidas higiénicas como las comentadas previamente, autochequeos de la visión central con rejilla de Amsler para detectar cambios visuales, ya que un porcentaje de pacientes con DMAE seca acaban evolucionando a formas húmedas y a veces complementos vitamínicos. Aunque no existe tratamiento de la forma seca, se pueden recomendar la ingesta diaria a partir de los 50 años de edad de omega 3 y vitaminas específicas para la retina, luteína y zeaxantina. En DMAE húmeda, sí disponemos de un arsenal terapéutico más amplio con los fármacos conocidos como antiangiogénicos, cuyo objetivo es inhibir la proliferación de neovasos en la mácula, culpables de la aparición de sangre, fluido y pérdida de visión. Por tanto, señala Pareja Esteban, son fármacos eficaces y con buenos resultados visuales, en los que la clave del éxito se encuentra tanto en el diagnóstico precoz de la enfermedad y en la rápida instauración como en seguir una estrategia terapéutica adecuada que supone la aplicación repetida en el tiempo de los mismos, apunta el oftalmólogo. La parte negativa del tratamiento, aparte de que deben ser administrados a largo plazo de forma mensual, bimensual o con intervalos aún mayores entre tratamientos, radica en la forma de instauración, que es mediante inyección intraocular, ya que son moléculas incapaces de atravesar las barreras oculares si las aplicáramos en formato colirio, aclara. Sin embargo, la técnica de inyección y las medidas de seguridad están tan bien conseguidas que resulta un procedimiento eficaz, seguro y prácticamente indoloro. Son pocos los casos en los que la inyección de antiangiogénicos está contraindicada, estando al alcance de todos los pacientes con DMAE neovascular activa independientemente de la edad o estado de salud general. En febrero de 2020, la Comisión Europea aprobó una nueva inyección para el tratamiento de la DMAE húmeda que ofrece la capacidad de que los pacientes con DMAE húmeda elegibles sean tratados en un intervalo de dosificación de 3 meses inmediatamente después de la fase de carga. Según la Sociedad Española de Retina y Vítreo, las inyecciones dentro del ojo de medicamentos antiangiogénicos no suponen un riesgo para la salud de los pacientes. El mayor riesgo de estas inyecciones dentro del ojo es la infección intraocular, pero con un procedimiento apropiado la frecuencia de infección es extraordinariamente baja. Todo el mundo se puede someter a este tratamiento, aunque en aquellos casos que hayan presentado un ictus cerebral reciente o serios problemas cardiovasculares se debe solicitar autorización por parte de los especialistas pertinentes para dicho tratamiento, señala Fernández Vega. Las inyecciones intravitreas se suelen poner en el quirófano o salas limpias para prevenir riesgo de infecciones. Otros datos. La degeneración macular asociada a la edad es la primera causa de ceguera en personas mayores de 65 años en los países desarrollados y, según la Organización Mundial de la Salud, 186 millones de personas sufrirán esta patología en el mundo en 2020. En nuestro país, las cifras relativas a la prevalencia de la enfermedad son dispares, lo que dificulta la estimación exacta de casos. Según Fernández Aragón, la prevalencia, 2017, de DMAE está entre el 3 a 4%, llegando al 8,5% en mayores de 80 años, mientras que la prevalencia reflejada en otras publicaciones es menor, 1,5%. Es de esperar que estas cifras se incrementen en las próximas décadas debido sobre todo al envejecimiento paulatino de la población y a la peor alimentación, según apunta Pareja Esteban. Sin embargo, aunque la prevalencia de DMAE es especialmente alta a partir de los 65 años, puede aparecer antes y, a partir de los 50, detectarse casos graves e incluso con cegueras legales, informa Fernández Vega. Si a esto le añadimos que con la edad aumenta el número de lesiones, su gravedad y la bilateralidad de las mismas, podemos afirmar que estamos ante una enfermedad relevante a partir de los 60 años.
¿Qué es? La degeneración macular asociada a la edad, DMAE, es una enfermedad compleja multifactorial, considerada una de las principales causas de ceguera central irreversible en los países desarrollados, tal y como explica Beatriz Fernández Vega, oftalmóloga de la Unidad de Retina y Vítreo del Instituto Oftalmológico Fernández Vega. Afecta a la parte central de la retina, llamada mácula, y se divide en dos tipos, una forma seca o atrófica y una forma húmeda, hemorrágica o exudativa. La mácula es la responsable de la visión central y de la fijación y por tanto de actividades tan frecuentes como leer, ver la televisión o conducir. En la actualidad, es la principal causa de ceguera legal en personas mayores de 60 años. Sin embargo, la visión periférica se mantiene inalterada, por lo que los pacientes pueden manejarse sin ayudas para tareas cotidianas como la deambulación. Causas. Aunque se desconoce su origen, la edad es uno de los principales factores de riesgo de la DMAE, que no suele aparecer antes de los 50 a 60 años y cuya incidencia aumenta con el paso del tiempo. Al envejecimiento hay que sumarle la predisposición genética, ya que se ha demostrado que los genes tienen más peso del que se creía hasta ahora en la enfermedad. Se estima que un 50% del riesgo de DMAE es hereditario y que la probabilidad de padecerla es entre 3 y 6 veces superior si se tiene un familiar afecto de primer grado, exponen desde el Instituto de Microcirugía Ocular. En cuanto a los factores ambientales que pueden influir en su aparición, destaca sobre todo el tabaco, que multiplica por 5 las posibilidades de desarrollar DMAE. Otros factores que influyen son los malos hábitos alimentarios, problemas en la circulación, hipertensión arterial, obesidad, exposición prolongada al sol. Síntomas. Las personas con DMAE van perdiendo progresivamente la visión central y de detalle, reduciéndose su nitidez y pudiendo ver borroso o nublado en medio del campo visual. Esto origina dificultades para reconocer rostros, leer, escribir, conducir, coser o realizar diferentes tareas de precisión. No obstante, permite mantener cierta autonomía a la hora de manejarse por casa o por la calle, ya que la visión periférica se conserva. Otros síntomas característicos de la DMAE son distorsión de las imágenes, percepción ondulada de líneas rectas, metamorfopsia, percepción de una mancha negra fija en medio del campo visual, alteración en la percepción del tamaño de los objetos, alteración en la percepción de profundidad y dificultad para calcular distancias. Dificultad para distinguir colores. Hay que tener en cuenta que la DMAE es una enfermedad generalmente bilateral, es decir, afecta a los dos ojos, aunque puede hacerlo de manera asimétrica. Cuando se trata de la forma húmeda de la patología, su avance es mucho más rápido y puede manifestarse en apenas días o semanas. Prevención. No se puede prevenir su aparición, pero sí detectarla precozmente con consultas periódicas de fondo de ojo y en casos necesarios con tratamiento vitamínico y autoexploración con rejilla de Amsler, sobre todo en aquellos casos que tengas factores de riesgo conocidos o antecedentes familiares de DMAE. Por eso, es conveniente hacerse revisiones periódicas de fondo de ojo, pues como signos pueden aparecer drusas maculares, depósitos blanco-amarillentos en la mácula, alteraciones del epitelio pigmentario retiniano de la retina, áreas de atrofia macular que nos indican una predisposición la DMAE, apunta Fernández Vega. El tratamiento vitamínico con antioxidantes, zinc, selenio, luteína, etc., protege la mácula y puede llegar a frenar, en algunos casos, la evolución de la enfermedad. Asimismo, la autoexploración con rejilla de Amsler en casos en que ya empieza a haber signos de DMAE nos ayuda en la detección precoz de cambios en la mácula. Tipos. Existen dos tipos de la DMAE. DMAE seca o atrófica. Es el más frecuente pero benigno por su evolución más lenta. DMAE húmeda o exudativa. Su evolución es mucho más rápida y tiene peor pronóstico, ya que, en el proceso, se acumula líquido debajo de la mácula. Entre los síntomas, destacan la visión ondulada de las líneas rectas y la disminución de la visión central. También puede notar cambios en la lectura del periódico, al ver la televisión o al mirar las caras de la gente. Si nota los objetos torcidos o la aparición de manchas negras que no cambian de posición, debe concertar una visita en el plazo de unos días. DMAE seca o atrófica. Es el más frecuente pero benigno por su evolución más lenta. DMAE húmeda o exudativa. Su evolución es mucho más rápida y tiene peor pronóstico, ya que, en el proceso, se acumula líquido debajo de la mácula. Entre los síntomas, destacan la visión ondulada de las líneas rectas y la disminución de la visión central. También puede notar cambios en la lectura del periódico, al ver la televisión o al mirar las caras de la gente. Si nota los objetos torcidos o la aparición de manchas negras que no cambian de posición, debe concertar una visita en el plazo de unos días.
Diagnóstico. Ante los primeros síntomas, el médico revisará la historia clínica del paciente y llevará a cabo un examen ocular completo. Según la Sociedad Española de Retina y Vítreo, para realizar un correcto diagnóstico de la DMAE es imprescindible la visita con el oftalmólogo, siendo necesarias las siguientes exploraciones: examen de fondo de ojo con dilatación de la pupila o con la cámara no midriática, y examen de la avenida, optotipo ETDRS. La tomografía de coherencia óptica, octubre, es una prueba muy recomendable a realizar en la medida de lo posible, mientras que la angiografía fluoresteínica se considera opcional y solo se realizará ante la sospecha de membrana neovascular. Tratamientos. La DMAE seca no tiene un tratamiento proactivo actualmente, según explica Jesús Pareja Esteban, oftalmólogo de la Clínica Rementería, si bien hay en marcha varios estudios que pretenden evaluar la eficacia de algunos fármacos en la detención del progreso de la enfermedad, que suele conducir a la atrofia y falta de funcionalidad de los tejidos. A estos pacientes se les suelen recomendar medidas higiénicas como las comentadas previamente, autochequeos de la visión central con rejilla de Amsler para detectar cambios visuales, ya que un porcentaje de pacientes con DMAE seca acaban evolucionando a formas húmedas y a veces complementos vitamínicos. Aunque no existe tratamiento de la forma seca, se pueden recomendar la ingesta diaria a partir de los 50 años de edad de omega 3 y vitaminas específicas para la retina, luteína y zeaxantina. En DMAE húmeda, sí disponemos de un arsenal terapéutico más amplio con los fármacos conocidos como antiangiogénicos, cuyo objetivo es inhibir la proliferación de neovasos en la mácula, culpables de la aparición de sangre, fluido y pérdida de visión. Por tanto, señala Pareja Esteban, son fármacos eficaces y con buenos resultados visuales, en los que la clave del éxito se encuentra tanto en el diagnóstico precoz de la enfermedad y en la rápida instauración, como en seguir una estrategia terapéutica adecuada que supone la aplicación repetida en el tiempo de los mismos, apunta el oftalmólogo. La parte negativa del tratamiento, aparte de que deben ser administrados a largo plazo de forma mensual, bimensual o con intervalos aún mayores entre tratamientos, radica en la forma de instauración, que es mediante inyección intraocular, ya que son moléculas incapaces de atravesar las barreras oculares si las aplicáramos en formato colirio, aclara. Sin embargo, la técnica de inyección y las medidas de seguridad están tan bien conseguidas que resulta un procedimiento eficaz, seguro y prácticamente indoloro. Son pocos los casos en los que la inyección de antiangiogénicos está contraindicada, estando al alcance de todos los pacientes con DMAE neovascular activa, independientemente de la edad o estado de salud general. En febrero de 2020, la Comisión Europea aprobó una nueva inyección para el tratamiento de la DMAE húmeda que ofrece la capacidad de que los pacientes con DMAE húmeda elegibles sean tratados en un intervalo de dosificación de 3 meses inmediatamente después de la fase de carga. Según la Sociedad Española de Retina y Vítreo, las inyecciones dentro del ojo de medicamentos antiangiogénicos no suponen un riesgo para la salud de los pacientes. El mayor riesgo de estas inyecciones dentro del ojo es la infección intraocular, pero con un procedimiento apropiado la frecuencia de infección es extraordinariamente baja. Todo el mundo se puede someter a este tratamiento, aunque en aquellos casos que hayan presentado un ictus cerebral reciente o serios problemas cardiovasculares se debe solicitar autorización por parte de los especialistas pertinentes para dicho tratamiento, señala Fernández Vega. Las inyecciones intravitreas se suelen poner en el quirófano o salas limpias para prevenir riesgo de infecciones. Otros datos. La degeneración macular asociada a la edad es la primera causa de ceguera en personas mayores de 65 años en los países desarrollados y, según la Organización Mundial de la Salud, 186 millones de personas sufrirán esta patología en el mundo en 2020. En nuestro país, las cifras relativas a la prevalencia de la enfermedad son dispares, lo que dificulta la estimación exacta de casos. Según Fernández Aragón, la prevalencia, 2017, de DMAE está entre el 3 a 4%, llegando al 8,5% en mayores de 80 años, mientras que la prevalencia reflejada en otras publicaciones es menor, 1,5%. Es de esperar que estas cifras se incrementen en las próximas décadas debido sobre todo al envejecimiento paulatino de la población y a la peor alimentación, según apunta Pareja Esteban. Sin embargo, aunque la prevalencia de DMAE es especialmente alta a partir de los 65 años, puede aparecer antes y, a partir de los 50, detectarse casos graves e incluso con cegueras legales, informa Fernández Vega. Si a esto le añadimos que con la edad aumenta el número de lesiones, su gravedad y la bilateralidad de las mismas, podemos afirmar que estamos ante una enfermedad relevante a partir de los 60 años.